Buenas tardes, hermanos. Hoy iniciamos el estudio de la epístola de Santiago y vamos a estar hablando los siguientes domingos acerca de esta carta. Hoy vamos a tener la introducción y los primeros 12 versículos los vamos a revisar, a estudiar con la ayuda del Señor y ver cuál es el mensaje para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos ver en ella tantas riquezas para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento en esta tarde y permítenos ver el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santiago. Esta carta es escrita por el hermano mayor de Jesús. Él es hermano también de Judas. Judas, el que escribió la carta de Judas, que tenemos también en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. De este Santiago se habla, pero no como Santiago, sino como Jacobo. Este es el nombre que vemos en diferentes pasajes y es el nombre que aparece, por ejemplo, en Mateo 13:55, en Marcos 6:3, que habla de los hermanos del Señor Jesús, y dice que es Jacobo, José, Simón y Judas. El nombre probablemente de Santiago viene de la contracción de Saint o Saint Jacobus, Saint Jacob, que terminó siendo Santiago. Algunos dicen que más bien es el nombre griego, pero a final de cuentas, cuando hablamos de la carta de Santiago, nos referimos a la carta que escribió Jacobo, el hermano, medio hermano del Señor Jesús, hermano de Judas también, que escribió otra de las cartas del Nuevo Testamento. Déjenme leerles algunas características del libro de Santiago, de esta carta, de esta epístola, una de las epístolas universales. Y en cuanto a este Santiago, este Jacobo, él no creía en el Señor Jesús al inicio. Eso lo vemos en Juan 7:5, que dice que sus hermanos no creían en él. Él tampoco creía, pero creyó después. El Señor Jesús se le presenta, se le dice Pablo en 1 Corintios 15, que se le apareció a Jacobo también. Y sabemos que él cree y él es un líder clave. Después, en la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro sale de allí, Jacobo se queda como pastor y es uno de los líderes principales. Incluso en Gálatas se le nombra, Pablo lo nombra junto con Pedro como uno de los pilares de la iglesia. Josefo, el historiador del siglo I, historiador judío, él menciona que Santiago muere martirizado por ahí del año 62. Entonces vemos a Santiago como pastor, como siervo del Señor Jesús, como su medio hermano y hermano de Judas. ¿Qué es lo que podemos ver en el contexto de la carta? Bueno, Santiago escribe esta carta a los creyentes, a los cristianos que están dispersos, así los nombra, están fuera de Palestina, y él dirige esta carta a ellos. Estos hermanos que seguramente salieron de Palestina después de la muerte de Esteban, cuando empieza la persecución hacia los cristianos, en donde participa Saulo también, Saulo de Tarso, y pues estos judíos convertidos a Cristo tienen que salir huyendo y se van a diferentes regiones. Entonces Santiago, cuando escribe la carta, se las dirige a estos cristianos que están dispersos en el mundo. Hoy, bueno, esta carta nos queda bien a todos nosotros. Somos cristianos, estamos dispersos en todo el mundo, no en el sentido de esta dispersión de los judíos que tuvieron que salir por la persecución. Entonces se cree que esta carta se escribió alrededor de los años 44 al 49 después de Cristo. Y él, ya lo dije, pastoreaba la iglesia junto con Pedro y Juan, y es inspirado por el Espíritu Santo para escribir
esta carta, por eso hoy la tenemos incluida en el Nuevo Testamento. Los temas históricos y teológicos que podemos ver, déjenme mencionar algunos. Aquí el autor, Santiago, se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces en la carta. Hace alusión al Antiguo Testamento más de 40 veces. Hace alusión también al Sermón del Monte unas 20 veces. Lo cual quiere decir que estuvo atento, el Espíritu Santo le recordó las enseñanzas directamente del Señor Jesús, del Sermón del Monte. Podemos también ver un énfasis práctico, enfatizado no en el conocimiento teórico, del conocimiento de las doctrinas, sino más bien en el comportamiento piadoso, derivado del conocimiento de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Hace uso al menos de 30 referencias a la naturaleza. Da la impresión de que es alguien que ha pasado mucho tiempo a la intemperie o viajando, lo cual era común en esos días, viajar mucho y tener que pasar las noches en el camino o en diferentes lugares. Pero principalmente, los cristianos, aquellos que empezaban a predicar el Evangelio, esta era su día a día, viajar y estar a la intemperie muchas horas, muchos días. También hace referencia a la fe unas 14 veces en su carta, y encontramos unos 59 mandamientos diferentes en tan solo 108 versículos. Entonces hay unos 59 imperativos que encontramos en la carta solamente en estos 108 versículos que la componen. Así que leemos acerca de la obediencia en toda la carta y vemos que habla de actos de fe genuina, de las obras que la fe genera, la fe genuina genera. Es como si nos estuviera diciendo Santiago: haz las cosas, no solamente escuches, no solamente aprendas, ponlas en práctica, vívelas. Santiago apunta, básicamente a dos cosas. Una, la relación estrecha entre la fe y el hacer, la fe y las obras. Algunos piensan que Santiago enseña contrario a lo que Pablo enseñaba acerca de la fe, pero no es así. Más bien Santiago dice que hay una relación tan estrecha que si no hay obras, entonces no hay evidencia de esta fe genuina. Y que si hay fe genuina, tiene que haber obras. La segunda cosa es que la fe no solo actúa, sino que es efectiva en la vida diaria y de impacto al mundo también. Así que vamos a estar hablando acerca de esta carta, hermanos. El bosquejo que vamos a seguir tiene estas partes, las voy a leer y las vamos a ir estudiando a lo largo de los siguientes domingos por la tarde. Tenemos la salutación, tenemos la segunda parte que es permanezcan firmes con confianza. 3, sirvan con compasión. 4, hablen con cuidado. 5, transformación en la vida cristiana. Y 6, compartan con preocupación. Pasamos al texto bíblico, hermanos, los primeros 12 versículos, que son los que vamos a estar repasando en esta tarde. El versículo 1 es la salutación de la carta. No es una salutación ni un formato como el que vemos en las cartas de Pablo. Es una carta distinta. Es como un documento de sabiduría práctica. Y en este versículo encontramos lo siguiente. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo primero que vemos se presenta, pero además él dice que es siervo. Siervo en el sentido de doulos, de servidor, de esclavo. Él se debe todo a Dios. Y además menciona a Dios y al Señor Jesucristo. Lo que podemos ver aquí es que los está poniendo en el mismo nivel, porque el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, él está diciendo: yo soy siervo de Dios, al igual que siervo del Señor Jesucristo, quien es Dios también, y le dedica, o dirige más bien esta carta, a estas 12 tribus de la dispersión, que es una expresión que da a entender que se refiere a todos los judíos creyentes, los cristianos, que tienen que estar fuera
de la tierra de Palestina. Así que continúa él después. En los siguientes 2 versículos vamos a ver que habla de pruebas, en plural, prueba y paciencia. Y dice versículo 2 y versículo 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está diciendo aquí que cuando estemos en diversas pruebas, tenemos que tenerlas como gozo en grado superlativo. Pero no se está refiriendo a que las pruebas en sí mismas sean lo gozoso. Lo vamos a ver conforme avancemos en los versículos, pero más bien se está refiriendo a que debemos saber que hay un propósito de parte de Dios. Hay algo que Dios va a hacer en nuestras vidas y eso es lo que nos va a producir gozo al saber que estamos en las pruebas, porque estamos en el camino que Dios tiene trazado para nosotros para que lleguemos a la madurez, para conformarnos a la imagen de Cristo, para que podamos mostrar nuestra fe genuina en las obras, en la paciencia, en el crecimiento, en la madurez. Por eso es que sigue diciendo, primero dice diversas pruebas, lo sabemos, no, como cristianos no vamos a vivir una prueba y ya, un problema, una aflicción, una situación difícil, no. Diversas pruebas. Toda nuestra vida va a tener pruebas. Cuando hablamos de Cristo a otros, a veces tenemos esta idea de que debemos decirles que Dios les va a resolver todos los problemas y nunca van a padecer, pero no es así. El Señor Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él estaba diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros, va a haber aflicciones, y Santiago es lo que está diciendo, cuando estéis en diversas pruebas, muchas pruebas, todo el tiempo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y aquí se refiere no a que la fe esté pasando aflicciones, sino que esto que estamos viviendo es la prueba, el examen, el ver si esta fe es aprobada por Dios, si es genuina. Pero esta prueba, la forma en que estamos siendo probados en nuestra fe, va a producir paciencia. Esta fe a la que se refiere es, en un sentido, de nuestra confianza personal en Dios a través de Cristo. El saber que nuestra confianza está puesta en la fidelidad de Dios para con nosotros, en sus promesas para con nosotros, en sus cuidados para nosotros, en que lo que Él ha prometido para nosotros, en la fortaleza que Él dice que nos dará, nos las va a dar. Es esta fe. Y dice, para que la prueba de vuestra fe, sabiendo que esta prueba de vuestra fe produce paciencia, y cuando habla de producir, está diciendo, no es que llega la prueba y de inmediato estamos ya aprobada nuestra fe y nuestra madurez ya está lista. No, es un proceso, es un proceso, está ocurriendo constantemente con todas estas diversas pruebas que están llegando a nuestra vida. Entonces este proceso continúa, es un proceso continuo en donde Dios nos está forjando. Y este asunto de la paciencia que es producida tiene que ver con que se va volviendo una fe, una confianza en Dios inquebrantable, una confianza que resiste, que tiene una voluntad, es evolutiva, que es activa, que va ganando fortaleza y puede resistir, confiando en Dios a pesar de las aflicciones, de los problemas, de las situaciones difíciles que vamos viviendo. Versículos 4 y 5 habla de la perfección, la cabalidad y la sabiduría. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dice aquí que seáis perfectos, no se está refiriendo a que cuando tengamos esta prueba, la obra va a ser que vamos a ser perfectos y ya no vamos a tener
ningún error y vamos a ser así, ¿no? En un grado de perfección superlativa. Nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, no. A lo que se refiere es a ser completamente equipados, a madurar. La obra completa entonces será que vamos siendo madurados, que Dios nos va equipando y vamos siendo equipados cada vez más y más y más. Dice, sin que os falte cosa alguna. Entonces el Señor dice que las pruebas es el medio a través del cual Él nos va a formar para que estemos completos, que no nos falte nada. Si vamos a tener diversas pruebas y toda nuestra vida vamos a tener aflicción, quiere decir que es un proceso, va a ir completando el equipamiento que necesitamos para vivir una vida piadosa que agrada a Dios, para estar cabales, lo cual significa que somos íntegros, que estamos completos, física, espiritual, mental, emocionalmente, todo, cabalmente, íntegramente, todos nosotros vamos siendo forjados. Y cuando habla aquí en el versículo 5 de que si nos falta sabiduría, se refiere no solamente al tema del conocimiento, si nos falta conocimiento, sino a la aplicación práctica de este conocimiento, de las enseñanzas de Dios, de la madurez espiritual y cómo aplicamos entonces en nuestra vida diaria, en las decisiones, en lo que hacemos, en las acciones que tomamos, cómo aplicamos esto para pasar a través de las pruebas, que nuestra fe sea probada, que seamos completamente equipados. Entonces, si no tenemos esta sabiduría, si estamos cojeando, ¿no? De no tener una sabiduría que nos pueda llevar a esta madurez, a esta resistencia, tolerancia a la prueba, mientras estamos pasando por ellas, por estas pruebas, entonces tenemos que pedirle a Dios. Y dice Santiago que Él da a todos abundantemente. Es una de las cosas que Él nos promete que sí nos va a dar. No nos dice que nos va a dar riquezas, no nos dice que nos va a dar posesiones, es más, ni siquiera nos dice que nos va a dar salud. No tenemos esa promesa como algo definitivo. Pablo estaba enfermo y le pidió a Dios 3 veces que lo sanara y Dios le dijo, bástate mi gracia. No lo sanó. Pero lo que sí dice aquí es que sí da esta sabiduría que necesitamos y tenemos que creer y confiar en que así es. Dice, y la da sin reproche. No te va a decir, te falta sabiduría, qué bárbaro, David. Qué bárbaro, deberías de tener más sabiduría ahora. Bueno, aunque eso sea verdad, que pasan los años, tendríamos que ser más sabios. Cuando se la pedimos porque sabemos que nos falta, Él no nos lo reprocha. Al contrario, Él está dispuesto a dárnosla. Dice aquí, y le será dada. Santiago continúa hablando ahora de la fe, en los versículos 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está diciendo, ¿vas a pedir esta sabiduría? ¿Estás siendo probado? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Te hace falta esta sabiduría? Pídela, pero pídela con fe. Pídela creyendo. No tiene que ver con que estés dudando de tus capacidades o que te bases en tus propias capacidades para adquirir esta sabiduría. Lo que está hablando es que tienes que creer que Dios te la va a otorgar, que la habilidad que se necesita para cumplir los deseos de Dios proviene del mismo Dios y que Él te la puede otorgar. Si tú dudas, si yo dudo de que Dios nos quiere dar esta sabiduría, que nos la puede dar, entonces estamos orando y pidiendo sin fe. No estamos creyendo. Y es una de las cosas que desagradan a Dios,
el que no tengamos fe en Él, confianza en Él, en lo que nos ha prometido, que no le pidamos. Por eso en Hebreos 11:6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Continúa el versículo 8, que ya leímos, habla del hombre de doble ánimo. Dicen los estudiosos que muy probablemente Santiago acuñó este término aquí. Se parece a un término que se usa en el Antiguo Testamento, pero parece que él es el único que lo usa, y aquí lo usó, el doble ánimo. En la Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente manera, con dos términos: irresoluto e inconstante. Es aquel que hoy cree, mañana no, hoy está convencido, mañana duda, y no hay nada de malo en dudar, en el sentido de que nos tiene que llevar a buscar a Dios para tener esta seguridad de lo que estamos creyendo en Él, en sus promesas. Pero si eres inconstante y dudas porque te alejas de Dios, dejas de orar, no buscas en su palabra, no estás constantemente buscándole a Él, y entonces por eso dudas y luego regresas y luego vuelves allá. Si eres inconstante, irresoluto, no resuelves, no tomas esta determinación de seguir verdaderamente a Cristo, de estar buscando a Dios, estás siendo como un hombre de doble ánimo. Y la evidencia que muestra un hombre de doble ánimo puede ser que no sea ni siquiera cristiano, porque no le interesa realmente, porque no es constante, porque no está buscando al Señor. Pero creo que podría haber creyentes que rayan en esta situación, de ser tan inconstantes que incluso, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, tuercen las Escrituras, decía Pedro, tuercen las Escrituras. Son inconstantes, no están ahí buscando al Señor y estudiando su palabra y en oración, y congregándose y siendo edificados. Escasez y abundancia, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, hay prueba, hay aflicción, hay problemas, hay tentaciones incluso, tanto en la pobreza como en la riqueza. Sí, el pobre, el que está pasando por escasez, no tiene para irse y comprar cosas y gastar en cosas superfluas, y no lo sé, el que está pasando por abundancia, sí, pero todo se resume en dos temas. Tanto ricos como pobres, en escasez o en abundancia, pasamos por esta prueba. ¿Cuál? La de nuestra confianza en Dios y de nuestra dependencia en Dios. El pobre puede dudar de que Dios le está cuidando, de que Dios le proveerá. Y el que está pasando por abundancia, el rico, puede desinteresarse en las cosas de Dios y en Dios mismo, porque piensa que todo lo tiene resuelto. No necesita confiar en Dios porque Él ha logrado las cosas. Y a veces no lo piensa así, pero lo vive así. Y eso nos ocurre a todos. Cuando estamos pasando por tiempos de bonanza, es muy fácil desviarse y apartarse del Señor, empezar a caminar en pos de otras cosas, en pos de la acumulación de riquezas, de buscar la seguridad económica. Pero también el que está en escasez puede caer en esto, de estar afanado en buscar esta seguridad económica. Y la confianza en Dios y la dependencia en Dios son probadas en nosotros. A final de cuentas, la fe, nuestra fe, es puesta a prueba. Y Santiago le está diciendo, el humilde de condición, recuerde, tiene su posición segura en Cristo, coheredero junto con Cristo, hijo del Rey, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es salvo. Y el rico también, pero tiene que recordar que esta seguridad, entre comillas,
económica, que esta seguridad por tener todo lo que necesita es temporal, efímera y que puede desaparecer en cualquier momento. Santiago aquí nos está mostrando, como leemos en Colosenses 3, versículo 2, lo que decía Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y está diciéndonos, tu condición en Cristo, tu condición eterna, es más importante que la escasez que hoy vives o que la abundancia que hoy vives. Que eso no te distraiga. Ambas son pruebas. En ambas vas a tener pruebas. Y en ambas tu fe va a ser probada. Pide sabiduría para que en una y en otra tu fe se demuestre genuina y tus obras muestren que esa fe es real. Y pongas en práctica lo que esta fe significa. Versículo 12, soportando la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, felicísimo, muy dichoso. ¿Quién? El que ha soportado, el que soporta la tentación, y lo dice en presente, el que soporta, lo cual significa que las pruebas que tenemos, así como ya vimos que hay varias pruebas, diversas pruebas, muchas pruebas, y que en el mundo vamos a tener aflicción, lo que vemos aquí está diciendo, el que soporta la tentación. Hay una continuidad en estas pruebas que vamos a vivir en nuestra vida. Y nosotros somos bendecidos, y por eso debemos estar gozosos. Somos bendecidos. La prueba en sí misma no es la bendición, sino el proceso que Dios está obrando en nuestras vidas. Esa es la bendición. Somos bendecidos por las pruebas, bendecidos por Dios con las pruebas, por el proceso que vivimos y los resultados que Él está forjando en nuestra vida, en nuestro carácter cristiano, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el versículo 12 que recibiremos la corona de la vida si somos estos que soportan la prueba, la tentación. Y cuando hace referencia a esta corona, se refiere a la corona que se ponía en las sienes, en la cabeza de los victoriosos en campaña militar o incluso en campañas atléticas, en competencias atléticas. Es para el que es victorioso y sale adelante y logra el objetivo. En el caso nuestro, el objetivo es resistir la tentación, ser conformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esta corona la promete Dios. Es segura. Dios nos promete y Dios cumple. Pero dice aquí, Dios la ha prometido a los que lo aman. Y amar a Dios en los términos de Dios no es sentir bonito por Él. En los términos de Dios es ser obedientes, vivir de acuerdo con su voluntad, buscarlo, entender cuál es el propósito de Él para nuestras vidas y vivir así. Que me regresa a lo que hablábamos en la introducción. Me lleva allá. ¿Por qué? Porque ser obediente y vivir como Dios quiere que vivamos son estas obras que están íntimamente ligadas con una fe genuina. Si no hay una fe genuina, no puede haber obras. Si no hay obras que demuestren mi obediencia a Dios, mi fe, entonces no es genuina. No estoy hablando de los periodos en donde caemos, donde nos alejamos, donde entramos en momentos de duda, de dificultad en nuestra vida espiritual, que todos lo vamos a vivir. Sin embargo, a esta constante donde alguien dice que es cristiano, alguien dice que ya puso su fe en Cristo y no tiene ningún fruto, no hay ninguna obra que muestre que él está siendo transformado gradualmente, sí, pero está siendo transformado. Y es lo que Santiago nos está escribiendo. Nos está diciendo, estas pruebas en las que tu fe va a ser probada,
necesitas sabiduría. Pídesela a Dios y Él te la va a dar. Y si soportas, triunfas, el Señor te ha prometido, porque eres uno de esos a los que le ha prometido esta corona de la victoria, corona de la vida. Has mostrado que eres alguien que le ama en sus propios términos. Hermanos, para terminar, hoy estamos viviendo en pruebas, seguro, diversas. Digamos que el disparador de la prueba que todos estamos viviendo ha sido esta pandemia. Pero no es lo único que estamos viviendo. Tal vez derivado de esto hay otras cosas, la cuestión económica, las relaciones familiares, el trabajo, no sé, la salud también, por supuesto. Pero ya vivíamos con pruebas. Y hoy seguimos teniendo otras pruebas, además de estas que han surgido como consecuencia de esta pandemia. ¿Cómo te están afectando estas pruebas? Déjame plantearte algunas cosas en que quizá te puedas identificar. ¿Estás confiando en tu economía porque tienes todo resuelto? ¿Sigues con tu trabajo? ¿Tenías mucho dinero ahorrado? No lo sé. ¿Estás confiando en eso? Por otro lado, ¿estás preocupado porque tu economía está sufriendo? Porque has perdido tu trabajo, porque ya hiciste cuentas, no ves una salida factible en cuanto a lo económico. Tus días se están llenando de desesperación, aburrimiento, ocio, temor, porque estás ahí encerrado. Este factor ha sido el que detona estas situaciones en tu vida. ¿O ya vivías así? ¿Estás posponiendo la lectura de la palabra de Dios, tu estudio bíblico, tu reunión familiar diaria o semanal para hablar acerca de Dios y orar? Aún informal, una reunión mientras comes o estás sentado en la sala a platicar, a hablar acerca de Dios. ¿Lo estás posponiendo? No es necesario, hay otras cosas más importantes, entre comillas, que hacer. ¿O acaso te sientes como de vacaciones espirituales? Porque como no estamos yendo a congregarnos con la iglesia en los templos, sientes como que estás de vacaciones y que te puedes dar una licencia por ahí de leer la Biblia, estudiar, escuchar las clases, las predicaciones. ¿Has dejado de ser constante en la oración? O quizá todo esto ya lo estabas viviendo. Como quiera que sea, si algo de esto u otra cosa parecida, hermano, te está sucediendo ahora en tu vida, durante esta crisis sanitaria, durante esta pandemia, es necesario que tomemos, si algo de esto está pasando en nuestras vidas, la instrucción de Santiago, regocijarnos en la prueba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no seamos inconstantes, pidamos a Dios sabiduría para soportar estas pruebas, soportar esta prueba. Y el tiempo que dure, el tiempo que sea necesario, pero pidamos creyendo. Y decía en la mañana que cómo estamos siendo de ejemplo con nuestra familia, con los nuestros. ¿A quién estamos recurriendo? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Nuestra fe tiene que estar fincada en Dios, en sus promesas, en sus cuidados. Y aún si el Señor decide llevarnos durante esta temporada, pues si somos sus hijos, vamos a estar en su presencia. Pero tenemos que confiar, poner nuestra fe en Él. Pedirle que nos dé sabiduría y fortaleza para resistir y al final que nuestra fe sea depurada, sea aprobada, que sea aumentada. Y tenemos que hacer lo que nos corresponde, hermanos, orar, leer, meditar en la palabra, reunirnos cada día con Dios, hablar con Él, hablar de Él, proclamar el mensaje del Evangelio. Al final, saldremos victoriosos de la prueba y habremos madurado y habremos principalmente, por sobre todo, honrado a Dios y glorificado su nombre. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tú nos hablas en tu palabra. Y Padre, ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, aunque siempre vivimos con pruebas, Señor, en esta temporada de esta crisis sanitaria, pedimos tu fortaleza para cada uno de tus hijos. Pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Pedimos protección y salud, Señor. Pero también pedimos que nos ayudes a ver el mundo como lo ves tú, ese mundo perdido que necesita de Cristo, y que entonces nosotros, Señor, sigamos cumpliendo con la tarea de ser testigos, dando testimonio con nuestra vida, nuestras palabras. Y en este proceso, Señor, que podamos caminar hacia la madurez en Cristo y que podamos salir victoriosos de la prueba. Permítenos ser humildes y reconocer que necesitamos tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, y bendice a toda tu iglesia en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. En nombre de tu Hijo Jesús, pedimos y agradecemos todas las cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.